En su ciudad natal, la vida de Ekaterina Gurova no iba muy bien. Había pasado por un divorcio difícil, no tenía perspectivas y estaba criando sola a una niña pequeña. Sintiéndose agotada y derrotada, decidió empezar de nuevo. Se mudó con su hija de Naborezhniazelny a Ijevsk, una nueva ciudad, nuevas experiencias, nuevas personas. El cambio le devolvió el color a su vida. Ekaterina encontró el trabajo que amaba. Se estableció en la industria de la belleza e incluso tenía planes de abrir su propio salón. Las cosas iban bien, excepto que su vida personal no estaba tomando forma. A pesar de su aspecto llamativo y la constante atención de los hombres, Ekaterina no tenía prisa por confiar en nadie. Evitó las citas y se dedicó a su trabajo hasta que Alexei Tatarkin apareció en su vida. Se conocieron en 2007. Alexei trabajaba como taxista. Fijarse en una mujer tan atractiva como Katia era halagador para él, así que subió le encantó. Le dijo a Ekaterina que conducir un taxi era solo un trabajo secundario y que durante el día era administrador de sistemas para varias empresas importantes con 2 títulos en Administración de Sistemas y Economía. En ese momento, Ekaterina estaba parada por sí misma y no necesitaba apoyo financiero, pero el hecho de que él fuera educado y pareciera ambicioso la intrigaba. Durante un tiempo, mantuvieron las cosas estrictamente amistosas. Luego, cuando el negocio de su ex marido necesitó un administrador de sistemas, Ekaterina pensó en Alexei. Consiguió el trabajo y, a partir de ese momento, Alexei comenzó a involucrarse más en su vida, llevándola a ella y a su hijo a la guardería, arreglando su computadora, paseando a su perro e incluso llevándola a visitar a sus padres en Naberezhny, Chelny. Pero incluso con toda esta atención de Alexei, Katia lo vio como solo una amiga que ayudaba. Entonces, decidió cambiar sus tácticas para ganarse su corazón. Empezó a jugar con su simpatía. Un día, Alexei montó un gran espectáculo fuera de la oficina donde trabajaba Ekaterina. Estaba llorando, diciéndole que había sorprendido a su esposa con otro hombre y que la tía de su esposa incluso le había dicho que los niños que creía que eran suyos no lo eran. A pesar de que toda la escena parecía bastante ridícula, Katia sintió empatía por él y le ofreció su apoyo. Alexei seguía tratando de hacerse la víctima, afirmando que había servido en Chechenia, que allí había sido herido en la cabeza y que a veces iba a los funerales de sus camaradas caídos. Las dificultades de su vida tocaron algo en el corazón de Ekaterina y no podía dejarlo solo. Pero finalmente la conquistó cuando fue a Moscú para someterse a una cirugía para extirpar una bala supuestamente alojada en su cabeza. Alexei la llamó desde la estación de tren, diciéndole que se había desmayado y que alguien le había robado su dinero y sus documentos. La compasiva Katia se apresuró a ayudarlo, lo llevó a casa y lo cuidó durante toda una semana. Fue después de este incidente que comenzaron a salir. Desafortunadamente, solo una fracción de lo que Alexei le había dicho era cierto. El resto fue una completa invención, pero en ese momento Ekaterina, enamorada e inconsciente, no pudo ver a través de las mentiras. Las relaciones basadas en el engaño rara vez tienen futuro, y los problemas en su relación comenzaron casi de inmediato. Una vez, Alexei tomó los últimos 1.000 rublos de la bolsa de Ekaterina solo para comprarle rosas. No parecía importarle que ella se quedara sin dinero ni siquiera para comprar comida para ella y su hija. Con el paso del tiempo, Alexei comenzó a persuadir a Katia para que se mudara. Juntos, y después de mucha insistencia, finalmente aceptó. Pero le esperaba otra sorpresa. Alexei sugirió que se casaran. Se presentó 3 veces en el registro civil, pero Ekaterina se negó. Una vez más, recurrió a gestos dramáticos. Alexei Tatarkin retorcía los brazos con desesperación, diciendo que no tenía a nadie más en el mundo, y que si ella lo rechazaba de nuevo, acabaría con su vida. Ekaterina finalmente cedió. Y el 30 de agosto de 2011, su matrimonio fue registrado oficialmente. A la madre de Ekaterina no le gustó Alexei desde el principio.
Lo encontraba poco confiable y sentía que no era un buen partido para su hija. Varias veces por teléfono, incluso le pidió que no presionara a Katia si no estaba lista para casarse. Pero un día recibió una llamada de su hija. Mamá, no sé cómo decir esto. Nos casamos. Trató de aligerar el ambiente bromeando, tal vez divorciarse la segunda vez no sea tan aterrador como la primera. Después de la boda, su vida juntos no mejoró. Seguían discutiendo por dinero. Apenas 2 meses después de casarse, Alexei Tatarkin comenzó a involucrarse mucho en los asuntos comerciales de Ekaterina. Vendió los camiones KAMAZ que ella obtuvo como parte de la división de propiedades de su primer matrimonio. Con el dinero, hicieron un viaje a Moscú y compraron 3 autos extranjeros usados para arreglarlos y revenderlos más tarde. Pero al final, solo les pagaron por 2 de los autos, y el dinero por el tercero pareció desvanecerse en el aire. Alexei insistió en que lo habían estafado, pero Ekaterina ya no se lo creía. Ella le exigió que le devolviera el dinero o que le diera un automóvil de igual valor. Finalmente, le escribió un pagaré por 400.000 rublos que Katia llevó a su madre y le pidió que guardara, por si acaso. Vale la pena señalar que Ekaterina trabajó increíblemente duro para mantener a la familia. Tenía una agenda extremadamente ocupada, a veces aceptaba de 10 a 12 clientes al día y se quedaba en el trabajo hasta la 1 de la madrugada. Estaba pagando el préstamo del automóvil, cubriendo los gastos de la guardería, comprando ropa para ella, su hija y su nuevo esposo, pagando la gasolina, las piezas de automóviles, sus cursos de capacitación avanzada y otros gastos diarios. Pero cada vez que Katia intentaba hablar con Alexei sobre finanzas, terminaba enfrentándose a otro arrebato de celos de él, con acusaciones sobre su vida inapropiada. A menudo les decía a sus amigos y a su madre que se iba a divorciar y admitía que el matrimonio había sido un error. Pero conseguir que Alexei llevara a Tarkin para que abandonara su apartamento era casi imposible. A mediados de febrero de 2012, finalmente se separaron, pero sus discusiones continuaron. Ekaterina Gorova solicitó el divorcio y solo unos días después desapareció. El 27 de mayo de 2012, Ekaterina Gorova, una conocida experta en belleza de Ijevsk, fue reportada como desaparecida. El 28 de mayo, la madre de Ekaterina decidió llamar a Alexei. No le gustaba y no quería ponerse en contacto con él, pero Ekaterina no había contestado el teléfono desde la noche anterior y no había vuelto a llamar, algo que nunca había sucedido antes. Alexei Komli dijo que no sabía dónde estaba Katia e incluso prometió revisar su apartamento, pero su madre sabía que Alexei Tatarkin no estaba diciendo toda la verdad. Ese mismo día, logró encontrar el número de la amiga de su hija y se comunicó con ella. Desde Naborezhniy llamó a las morgues y hospitales locales y presentó una denuncia de persona desaparecida ante la policía. En el momento en que escuchó la noticia, la madre de Ekaterina corrió a Ijevsk. El apartamento que su hija había estado alquilando estaba cerrado con llave y su coche seguía aparcado en el patio. A partir de ese momento comenzó una de las operaciones de búsqueda más grandes de la historia de la ciudad. Los amigos de Katia trataron de reconstruir lo que podría haber sucedido el día en que desapareció. Según ellos, alrededor de las 2 de la tarde, se la vio sentada en un café con un hombre. Esta información supuestamente provino de una de las camareras. Después, Katia volvió a casa en su coche. Las cámaras de seguridad cercanas a su edificio mostraron que alrededor de las 15:40 horas se estacionó en el patio y entró. Lo que sucedió después sigue siendo un misterio. Su coche se quedó en el aparcamiento, pero Katia desapareció sin dejar rastro. La madre de Katia mencionó que intentó llamarla alrededor de las 6 de la tarde. Sonó el teléfono, pero Katia no contestó. A las 11 de la noche, su teléfono estaba apagado y nadie podía comunicarse con ella. Sus seres queridos insistían en que Katia nunca se iría de la ciudad sin decírselo a nadie, incluso si era para un viaje corto. La búsqueda continuó, e incluso un mes después, Ekaterina seguía sin aparecer.
Toda la ciudad de Ijevsk buscaba a Ekaterina. Se colocaron volantes con su foto por todas partes. Sus amigos incluso se acercaron a psíquicos en busca de ayuda. Decenas de voluntarios, entre ellos sus amigos, conocidos y clientes, se unieron a la policía para buscarla. Peinaron los suburbios y diferentes partes de la ciudad basándose en las pistas de los testigos, pero aún no había pistas. A pesar de los incansables esfuerzos de la policía y los voluntarios, no se lograron avances. Así que la madre de Ekaterina, Olga Gurova, presentó denuncias ante todas las agencias posibles de Udmurtia, el fiscal de la República, e incluso se puso en contacto con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Recibió respuestas de todas las oficinas en las que se indicaba que sus cartas habían sido registradas. Solo después de esto, los investigadores comenzaron a mostrar un renovado interés en el caso. El esposo de Ekaterina era el principal sospechoso. Había estado extremadamente celoso y Ekaterina creía que él estaba detrás de la desaparición justo antes de su divorcio. Sin embargo, Alexei juró que no tenía nada que ver con la desaparición de Katia y afirmó que no sabía nada. Justo después de que ella desapareció, él fue detenido, interrogado y luego liberado. Alexei se retiró del mundo, apagó su teléfono y se negó a comunicarse con nadie. La búsqueda continuó, demostrando que la participación de Alexei Tatarkin en la desaparición de Katia no fue fácil. La pista llegó gracias a una camarera que había retirado dinero del coche de Katia a petición de Alexei. Cuando vio los carteles de personas desaparecidas unos días después, se puso en contacto con la madre de Katia. Además, el testimonio de un vecino ayudó al caso. El vecino había oído un grito que provenía del apartamento de Katia. Otros testigos informaron haber visto a Alexei conduciendo el coche de Katia el día que desapareció. La policía incautó el coche y, durante la investigación, encontraron rastros de sangre de Ekaterina en su interior. Los resultados forenses llegaron a principios de julio. Para el 10 de julio, Alexei Tatarkin fue arrestado. Seguía insistiendo en que no tenía nada que ver con la desaparición de su esposa. Daba un espectáculo durante el interrogatorio, afirmando que se sentía mal y teníamos que llamar a una ambulancia, recordó el investigador. Pero los médicos no pudieron encontrar nada malo en él y no había pruebas documentadas de que hubiera tenido un derrame cerebral menor, como él afirmaba. El 12 de julio, durante otro interrogatorio, confesó repentinamente haber matado a su esposa. Alexei dijo que confesó porque estaba aterrorizado. Según él, Ekaterina se le había aparecido en sueños todas las noches, hablándole y volviéndolo loco. Su confesión llegó como un regalo trágico en la víspera de lo que habría sido su cumpleaños. El 13 de julio, la asesinada Ekaterina Gurova habría cumplido 27 años, pero incluso después de confesar, siguió engañando a la investigación. En un momento afirmó que había cometido el crimen a orillas del río Kama y al siguiente no podía recordar dónde había escondido los restos. Hubo muchos detalles extraños en el caso de la desaparición de la joven, pero el minucioso trabajo de los investigadores ayudó a reconstruir la secuencia de eventos que condujeron al crimen contra Ekaterina Gurova. La última persona que vio a Katia con vida fue una de sus alumnas, Alina. Se reunieron en un café alrededor de las 2 o 3 de la tarde del 27 de mayo. Quería abrir un salón de belleza, recordó Alina. Quería contratarme. Acabábamos de empezar a hablar cuando sonó el teléfono de Katia. Por lo que entendí, la persona que llamó le dijo que alguien había publicado sus mensajes personales en línea. Katia intentó consultar internet en su teléfono, pero no pudo acceder a nada. Dijo que se iba a casa y que regresaría en unos 30 minutos. Me pidió que la esperara, dijo el testigo. De camino a casa, Katia llamó a su marido. Ya estaban en proceso de divorciarse y ella lo sospechaba. Él era el que había publicado sus mensajes, ya que era muy experto en tecnología. Acordó reunirse con él en el edificio donde había estado alquilando un apartamento durante los últimos 2 meses después de que se separaran.
Según Alexei Tatarkin, se encontraron en la entrada del edificio y casi de inmediato estalló una discusión. Katia lo acusó de filtrar sus mensajes personales con otro hombre. En respuesta, Alexei se lanzó a las acusaciones propias. Le pregunté a mi esposa si los rumores que había oído sobre que ella salía con otros hombres eran ciertos. Su respuesta básicamente implicó que sería un idiota si no me hubiera dado cuenta a estas alturas, dijo Alexei a los investigadores. Sin pensarlo, agarré un cuchillo y apuñalé a Katia en el pecho. Después de la puñalada, Katia se desplomó en el suelo. La atrapé. Me senté en el suelo con Katia acostada sobre mis rodillas. Permanecí así durante unos 10 minutos, y luego dejó de dar señales de vida. Cuando volví en sí, me di cuenta de que le había quitado la vida. Tomé el cuchillo y comencé a desmembrar el cuerpo para cubrir mis huellas. Un vecino de Ekaterina informó que escuchó a una mujer gritar que duró unos 5 minutos. A veces sonaba amortiguado, como si alguien le estuviera tapando la boca. Después, el sonido del agua corriendo se pudo escuchar en el baño durante varias horas. Lo que Alexei Tatarkin hizo a continuación estuvo lejos del comportamiento de alguien que actúa con una rabia ciega. Parecía que todo lo que hacía estaba cuidadosamente calculado para crear una coartada perfecta. No llamó a una ambulancia ni intentó salvar a su esposa. En cambio, a sangre fría desmembró su cuerpo en 9 pedazos y los metió en bolsas de basura. Después, envió 2 mensajes de texto desde el teléfono de Katia al suyo, uno diciendo que ella había ido a dar un paseo en coche y otro diciendo que lo llamaría al día siguiente. Esa misma noche, usó su computadora portátil para enviar mensajes haciéndose pasar por ella, desviando aún más la investigación. Alrededor de las 9 de la noche, sacó las bolsas y las cargó en un automóvil que había recibido de un cliente para que las reparara el día anterior. Enterró algunos de los restos cerca de la aldea y dejó el resto en un vertedero cerca de la aldea. Después de eso, se fue tranquilamente a su casa y continuó observando cómo toda la ciudad buscaba a la mujer que ya había enterrado. El funeral oficial de Ekaterina Gorova tuvo lugar el 17 de julio de 2012. Fue enterrada en un ataúd cerrado. Primero, se celebró un servicio conmemorativo para ella en Izhevsk y luego el coche fúnebre transportó su ataúd a Naborezhny Chelny. ¿Y qué hay del motivo? ¿Eran realmente solo celos o había otras razones? Si nos remontamos al principio de su relación, está claro que sus mayores peleas siempre fueron por dinero. Y, en efecto, Alexei Tatarkin tenía una relación complicada con el dinero. Por ejemplo, según Olga Gurova, Katia le daba el dinero para hacer los pagos mensuales de su préstamo de coche. Pero a partir de mayo de 2011, esos pagos se detuvieron. Mientras tanto, Alexei seguía prometiéndole a Katia que pronto pagaría el préstamo por completo. Incluso durante la investigación, siguió insistiendo en que había estado haciendo pagos regulares de su propio bolsillo y que le había dado todos los recibos a Katia. Pero en noviembre de 2011, una agencia de cobro que había comprado la deuda del banco llamó a un número que figuraba en su base de datos, que resultó ser el de Alexei. Les dijo que su esposa había tenido un accidente automovilístico, estaba en el hospital y no podía hablar, pero prometió que pronto comenzarían a pagar el préstamo. Logró prolongarlo hasta mayo de 2012. Después de la muerte de Katia, les dijo que ahora él era el que estaba en el hospital. Los problemas de dinero estaban en la raíz de la mayoría de las principales discusiones en su relación. Katia no estaba contenta con el hecho de que Alexei no tenía una fuente constante de ingresos, sino que parecía tener gastos interminables para lo que él afirmaba que eran empresas comerciales. Gorova y Tatarkin eran completamente opuestos. Ella era abierta y honesta, mientras que él era astuto y codicioso. Y para colmo, era extremadamente celoso. En el juicio, los amigos de Alexei testificaron que él les había pedido repetidamente que espiaran a su esposa. Durante una de estas vigilancias, atraparon a una Katarina coqueteando con otro hombre.
Además, con su experiencia como administrador de sistemas y experto en informática, Alexei monitoreaba en secreto sus mensajes en las redes sociales, lo que solo alimentó aún más sus celos. Alexei Tatarkin podría describirse como emocionalmente inestable y cualquier preocupación que mostrara por una Katarina era solo un acto. La investigación también reveló que Alexei no tenía ningún título universitario. Ni siquiera había terminado un curso de estudio y nunca había servido en el ejército, y mucho menos en Chechenia, como había afirmado. Durante un mes y medio, no solo su familia y la policía, sino también equipos de voluntarios la buscaron, peinando los bosques cercanos, revisando los sótanos y explorando edificios abandonados. A partir del veredicto de la corte, un testigo declaró que Tatarkin constantemente buscaba peleas y discutía con Goroba. Antes de casarse, Goroba había decidido retirar su solicitud de matrimonio y, en respuesta, Tatarkin intentó suicidarse. En febrero de 2012, Goroba dejó Tatarkin y comenzó a vivir separada. A principios de mayo, Tatarkin fingió tener un derrame cerebral. Su audiencia de divorcio estaba programada para el 6 de junio de 2012. Goroba confió en Tatarkin para que se encargara de los pagos de su préstamo. Según el propio testimonio de Tatarkin, puse las partes del cuerpo en bolsas de basura y las llevé a mi coche, un VAZ 21.053. Luego me dirigí a la aldea de Nechkino. Saqué del maletero las bolsas con las partes del cuerpo de Goroba y traté de hundirlas en el río, pero no se hundían. Até bolsas de ladrillos con cuerda al torso, pero se soltaron. Después de eso, conduje desde Nechkino de regreso a Ijevsk. Cuando regresó al apartamento, Tatar pudo limpiar los pisos y secó la sangre. Recogió los objetos manchados de sangre en una bolsa y, junto con el resto de las partes del cuerpo en otras bolsas, los colocó de nuevo en el coche. En ese momento, se dio cuenta de que había aparecido un mensaje en la computadora portátil de Goroba de una de sus amigas. Fingiendo ser una Katerina, respondió que supuestamente había salido de la ciudad para dar un paseo. Para crear una coartada para sí mismo, el asesino también envió 2 mensajes de texto desde su teléfono al suyo, diciendo que Katia le estaba pidiendo que no se preocupara y que definitivamente lo llamaría al día siguiente. Del testimonio del acusado a Tatarkin, dejé el torso en una zona boscosa en el lado izquierdo de la carretera. Cubrí las bolsas con hojas, pero no las sentiré. Las bolsas estaban a unos 30 metros de distancia. Allí también dejé el suéter que llevaba puesto en el momento del crimen. Luego conduje hasta Savjalovo, por la autopista Sarapulsky, y después de llegar a la señal de Stary Chultem, giré a la derecha y enterré las partes restantes del cuerpo junto con la ropa. Mientras se leían las declaraciones de los testigos en el tribunal, la madre de Ekaterina, Olga, se sintió abrumada. Incapaz de contener sus sollozos, tuvo que salir al pasillo donde llamaron a los paramédicos. El juez tardó casi 1 hora y media en leer el veredicto. Alexei Tatarkin fue condenado a 9 años y 6 meses en una colonia penal de máxima seguridad. El fiscal había solicitado una condena de 10 años. No hubo apelación. Ni el abogado de la familia de Ekaterina Gurova ni su madre estuvieron presentes en la sentencia. Ninguno de los familiares de Alexei asistió tampoco. Mientras se leía el veredicto, el rostro de Alexei Tatarkin permanecía inexpresivo. Lo único que parecía aliviado era que Katia había dejado de aparecer en sus sueños. ¿Qué piensan de este caso? Déjenos sus comentarios y muchas gracias por visitarnos.